Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, un gran placer para mí poder compartir de nuevo con ustedes el desarrollo de esta clase número 11 de la historia de la educación y la pedagogía. En la clase anterior estuvimos desarrollando conceptos referentes a la pedagogía. En ese sentido, habíamos ya analizado juntos que el término pedagogía proviene de dos vocablos griegos, paidos, que significa niño, y agogía, que significa conducir, conducción del niño. Pero al pasar el tiempo, estos conceptos también van cambiando, evolucionando, hasta llegar actualmente a referirse al estudio y la regulación del proceso de la educación. Estamos dentro del desarrollo de la unidad número 5, la pedagogía y las ciencias de la educación. El tema que nos convoca hoy hace referencia a las corrientes pedagógicas contemporáneas. Para lograr todo esto, entonces, nos trazamos algunos objetivos específicos esperados. Conocer las características fundamentales de la pedagogía contemporánea, comprender los diferentes métodos científicos utilizados en el marco de la pedagogía y diferenciar los distintos paradigmas y su aplicación en las instituciones educativas. Vamos a comenzar entonces haciendo alusión al tema paradigmas y modelos educativos. ¿Qué son paradigmas educativos? Son los conjuntos de principios que orientan las prácticas educativas y pueden ser explícitos e implícitos. Estos paradigmas educativos son, por ejemplo, el paradigma conductista, el paradigma cognitivo, el paradigma ambientalista y el paradigma constructivista. En esta ocasión vamos a hacer alusión especial a dos de estos paradigmas educativos. Primeramente, hacemos referencia al paradigma conductista. En ese sentido, para este modelo educativo, el aprendizaje se hace por asociación. En ese sentido, las respuestas erradas del alumno merecen castigo por parte del docente o del evaluador. Y, por el contrario, las respuestas adecuadas o positivas merecen recompensa. La apropiación de contenidos, por un lado, y por otro lado también la evaluación que se realiza haciendo uso de la memoria y la reproducción. Sin embargo, un modelo diferente que hace referencia al paradigma constructivista. Este paradigma pedagógico constructivista está centrado en la persona y sus experiencias previas, a partir de las cuales ésta realiza nuevas construcciones mentales. Este paradigma es una herramienta útil, súper interesante para poder explicar y hacer funcional un modelo curricular centrado en el aprendizaje. Algunas propuestas pedagógicas que presentamos a continuación hacen referencia primeramente a la pedagogía popular. ¿Qué significa pedagogía popular? Son procesos y fundamentos antropológicos y sociológicos utilizados en la educación. Consideran justamente como principios estos fundamentos antropológicos y sociológicos para poder aplicar en la educación. Esta pedagogía popular es también conocida como una educación comunitaria,
¿Por qué razón? Porque justamente considera las creencias e ideales de la comunidad. Además, hace referencia o estudia la identidad propia de la comunidad, sus fiestas, sus costumbres, por ejemplo. Luego tenemos la educación liberadora. En ese sentido, el acto educativo en sí se considera como acto de conocimiento. Se trata de un aprendizaje no repetitivo, sino un aprendizaje de tipo crítico. Actuar sobre la realidad y reflexionar. En ese sentido, dos vocablos súper importantes: acción, reflexión. La acción y la reflexión sobre la realidad plantean el carácter histórico de las sociedades. Esta propuesta pedagógica tiene como representante a Paulo Freire. Estos modelos escolares entonces que vamos a estudiar a continuación son, por ejemplo, la escuela del futuro, la escuela activa, la educación psicogenética y la educación a través del arte. Veremos a continuación entonces algunos conceptos referentes a la escuela del futuro. Precisamente se caracteriza por la tecnologización del sistema de enseñanza y también del aprendizaje. El aula es considerada como aula inteligente. Luego vemos, por ejemplo, que hace referencia al equipamiento informático que necesita un aula o una institución para hacer usos, por ejemplo, de multimedias, y también, por otro lado, que la enseñanza es más personalizada. Se usa mucho el desarrollo de la creatividad del alumno, y esta sociedad, esta escuela del futuro considera a la sociedad como una sociedad digital. Luego, la escuela activa. Tenemos a representantes, por ejemplo, de esta escuela, a Froebel, Dewey, Freire, también está en el Paraguay, Cardoso, por ejemplo, y otros. Precisamente se caracteriza por utilizar leyes o principios biológicos, psicológicos y sociológicos del estudiante. El alumno se convierte en constructor de su propio porvenir. Es una educación que busca la capacidad, desarrollo de la capacidad, y por ende también busca o pretende o tiene como fin la perfección integral de la persona humana. Posteriormente, la educación psicogenética. Tenemos a representantes de este tipo de educación, a Piaget, Vygotsky, por ejemplo. Algunas características importantes vienen a ser que es de un modelo constructivista. El niño participa, por ende, activamente en la comprensión de las cosas, del conocimiento, de las ideas, de las escrituras. Posteriormente, la educación a través del arte. El arte lo utilizamos en esta educación, en este tipo de escuela, como medio de expresión, de comunicación y también de aprendizaje. La persona allí puede actuar a través del arte como autor, como intérprete, como simple espectador, o de repente puede actuar como crítico. Bueno, y con esto prácticamente estamos llegando a la culminación del desarrollo de esta clase número 11. Como conclusión, entonces, existen
propuestas pedagógicas diversas en la actualidad. Los elementos que constituyen un paradigma educativo son el sustento de la práctica educativa y son los mismos que constituyen la acción educativa. Los modelos escolares se fundamentan en las principales corrientes que a su vez se basan en diferentes concepciones antropológicas utilizadas en la educación. Estas escuelas dan respuestas desde la educación formal a las distintas necesidades y motivaciones que la sociedad paraguaya manifiesta. Y vamos a terminar entonces con esta frase célebre de Freire: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Vamos a vernos pronto, si Dios así lo permite. Hasta luego.